Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Eric Espinosa, un joven que ha dispuesto sus talentos y sus pasiones para predicar de una manera distinta. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, Yo en el Universo, mi identidad como joven cristiano. Para solicitar este material solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Eric Espinosa, de 21 años, peruano-español y productor de animaciones y videojuegos, creció entre Ica y España, con una gran pasión por la tecnología. Con el apoyo de su familia y guiado por su fe, desarrolló proyectos para Hope Media España, incluyendo la serie animada Clan. Su mayor logro llegó con Crown of Life, un videojuego inspirado en el Club de Conquistadores. Vamos a conocer el gran testimonio de Eric Espinosa. Quédate en Identidad. ¿Estás dispuesto a colocar tus dones y talentos para el avance de la obra de Dios? Hoy tenemos a un nuevo protagonista. Él es Eric Espinosa, peruano y español, y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, estimado Eric, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Ángela? Bien, un placer poder estar aquí. Gracias por la invitación. Un saludo aquí desde España. Bueno, nosotros también felices de tenerte en Identidad, en el programa, y saludar también de paso a quienes están aquí en la sintonía de Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza, a quienes también en sintonía entran a través de la aplicación NT Play y ntplay.com/es. Hoy con un nuevo protagonista, con Eric Espinosa desde España, y su historia es sumamente interesante. Eres muy joven, pero Dios te ha entregado unos talentos impresionantes y hoy vamos a conversar un poquito de ello, de cómo llegaste hasta aquí y de cómo Dios te dio esta identidad en Él con estos dones y talentos que te ha entregado. Antes, cuéntanos, Eric, en qué parte de España te encuentras, cuántos años tienes, a qué te dedicas, qué estás estudiando. Cuéntanos un poco de ti. Perfecto, me hace mucha gracia que justo me dices Eric Espinosa. Hace ya tiempo que no escucho mucho ese nombre porque aquí en España, bueno, en general en lo que es Europa, la gente me conoce más como Eric Hook. Es el nombre con el que al final me he hecho conocido a través de los medios de la prensa. Pero eso, me alegra que lo menciones, es bonito escucharlo de vez en cuando. Estoy ahora mismo en Pamplona, en Navarra, lo que es el norte de España. Llevo aquí desde hace 11 años. Yo antes vivía en Logroño, también está a 1 hora de Pamplona. Y me dedico a lo que es producción de animaciones y videojuegos. Y bueno, soy adventista desde la cuna. Ahora mismo estudio comunicación audiovisual. Y bueno, eso, me dedico a lo que es íntegramente a la producción de animaciones y videojuegos. Qué interesante, Eric. Me parece sumamente interesante que Dios te haya entregado este don y este talento y que lo entregues a la obra de la creación de videojuegos y de ver hoy cómo Dios te ha guiado. Y por eso queremos ahondar un poquito más en ti. Mencionaste que vienes de una familia cristiana, adventista. Sin embargo, siempre hay unos comienzos. Sin esos comienzos tú no estarías aquí hoy en Identidad contándonos parte de tu testimonio, y queremos que nos cuentes cómo llegó el mensaje del pueblo de la Biblia a tu familia, que se cuenta allí de la historia. Tengo entendido allí que una bisabuela. Bueno, cuéntanos allí cómo llegó el mensaje. Claro, yo siempre desde que nací he sido adventista, pero mis padres, por ejemplo, lo han conocido de forma distinta. Mi madre ha sido por parte de su familia, de su entorno familiar, porque la abuela de mi madre, o sea, mi bisabuela, era adventista, pero murió cuando mi abuela era muy pequeña. Entonces, mi abuela se crió en un entorno, sí que era cristiano, pero no era concretamente adventista. Y ya cuando mi abuela creció y mi madre ya era joven, era adolescente, conocieron lo que es la iglesia adventista, volvieron a lo que era la fe de su madre, de su abuela, y así conocieron la iglesia. Y en el caso de mi padre fue porque un amigo le invitó a la iglesia, o sea, trabajo de evangelismo al final.
Y eso, yo nací en una familia que ya desde el comienzo era adventista, me crió en este entorno y lo he conocido desde que tengo memoria. Y eso me parece excelente porque está también el mandato divino, lo que dice allí la Biblia, en la palabra de Dios, dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y son esos pilares o en esa guía que tú has tenido, que me parece también muy loable destacar también a tu corta edad de 21 años, Eric. En esta misma línea quiero que me cuentes cómo nace en ti este deseo y del disfrute por la animación, por los videojuegos. Cuéntanos allí. Bueno, el deseo y el disfrute comenzó cuando yo era bastante pequeño. Diría yo que desde que llegué a España con 3 años, porque mi padre me compró un ordenador con el que empecé a hacer dibujos, usar el Paint, aprendí a usar el Word para escribir mis propios guiones. Mi sueño siempre ha sido, bueno, hacer una película, dedicarme al cine, desde que tengo memoria, ¿no? Entonces, por esa parte, el deseo y el disfrute sí que lo tengo desde que soy muy pequeño, pero ya cuando cumplí 5 años más o menos, un poco después, tenía claro que esto era lo que me quería dedicar. Y así casi de casualidad, buscando en internet, me topé con tutoriales en YouTube sobre cómo hacer un videojuego. Esto es ya de manera un poco rudimentaria, ¿no? Casi como un proyecto de clase que lo explicaban, pero yo me interesé y dije, no, esto se puede indagar mucho más, esto hay algo en el fondo. Y de forma autodidacta fui aprendiendo. Bueno, yo al final estoy muy agradecido a mis padres, ¿no?, que me dieron la oportunidad desde pequeño de trabajar con la tecnología. Y al final es un mundo muy, muy amplio en el que hay mucha información que a mí, por ejemplo, yo creo que me ha servido bastante en ese aspecto. Es algo que quizás no se enseña en el común de los colegios, por ejemplo, pero es algo que últimamente sí se está integrando, es algo muy importante, lo que es la tecnología. Totalmente. Y hablando de integración, de tecnología, ¿en qué momento se te ocurrió a ti decir, bueno, esto puede ser para la iglesia? ¿Cuáles fueron tus primeros inicios de decir, puedo estar incorporando aquí alguna historia de la Biblia? ¿Cómo empezaste a explorar ese camino también? Porque creo que en este punto de la historia todo predica lo que hacemos: la música, el teatro, los videojuegos, las películas, las canciones, obviamente los libros, la Biblia. ¿Cómo en tu mente el Señor te inspiró y hazlo para el Señor, para la Biblia? ¿Qué fue lo primero que creaste? ¿Cómo el Señor te fue instruyendo, Eric? Mira, yo diría que tiene mucho que ver con lo que es el tema de los exploradores. Yo siempre que iba a los campamentos y veía las gincanas, los desafíos, las actividades en las que nos movíamos en ese entorno, en los exploradores, en los conquistadores que llamáis allí, veía que eso se podía trasladar a un mundo virtual, a un videojuego. Esto desde que soy pequeño, desde que voy a los campores de quizás 2000, 2012, 2013, pero nunca lo llegué a concretar como, mira, vamos a hacer un juego sobre lo que es las historias bíblicas o sobre lo que es los campamentos, el club. Eran más ideas que tenía yo en mi cabeza con las que iba experimentando con mi ordenador, con mi equipo de informático, pero ya de forma concreta, digamos, fue cuando tuve 16 años, cuando empecé a trabajar en la serie Clan, y ahí es cuando dije, puedo dedicarme a lo que es evangelismo a través de la animación y de los videojuegos. Es sumamente interesante allí, Eric, lo que mencionas. Bueno, exploradores en Europa, allí en España, conquistadores aquí en el área hispana de Sudamérica, ver cómo lo que vivías a diario en el club, en los campamentos, quisiste trasladarlo a un videojuego. Ahora, mencionaste el término de clan. ¿Qué es Clan? ¿Cómo nació? ¿En qué contexto? Porque tengo entendido que estabas allí para Hub Media España trabajando, como la Nuevo Tiempo allí en Chile, Perú, ahora la Hub Media en España. Cuéntanos un poco más de ese proyecto. Sí, bueno, Clan nació, si no recuerdo mal, en el año 2021-22. Fue una idea conjunta que tuvimos con Hub Media España. Yo era, digamos, no me acuerdo cuántos años tendría alrededor de 16 años, cuando, por medio de que contacté yo con ellos y luego ellos contactaron conmigo, a través del pastor Samuel Gil, pudimos desarrollar esta idea, una serie inspirada en el Club de Exploradores, como si fuese un campamento, ¿no?
Le dimos una estética de animales antropomórficos, como se puede ver en Disney, por ejemplo. Y la idea era hacer una serie que transmita valores que se pueden aprender en los campamentos de una forma algo novedosa, digamos, porque queríamos transmitir sobre todo muchos temas que quizás a veces no se tocan en este tipo de series para niños tan pequeños, como puede ser cómo superar el bullying o cómo hacer amigos cuando te sientes solo. Bueno, varios temas que creíamos que podrían ser convenientes. Se encargaron para eso el tema del guión y yo me encargué de la animación en concreto, lo que es la animación íntegra y la captura de movimiento y el diseño de personajes también. Entonces es una serie a la que le tengo yo mucho cariño. También tenemos una aplicación lanzada en la que se pueden revivir las historias, pero dentro del móvil. Y la verdad es que es un proyecto muy, muy, muy chulo que yo se lo recomiendo a cualquier chaval que le gusten los exploradores. La verdad es que es algo muy, muy bonito. Excelente. ¿Algún testimonio de pronto que sepas allí en torno a la aplicación, a la serie? Porque tengo entendido que, claro, tuvo tan buena acogida que se hizo aplicación después de tener la serie, que te haya marcado, que tú dices, wow, esto está trascendiendo fronteras. Cuéntanos allí de pronto de algún testimonio que te haya marcado y de ver cómo estaba creciendo tan rápido lo que el Señor te estaba mandando a hacer, Eric. Bueno, pues es curioso, es bonito porque, claro, al trabajar yo en una serie así y al también ser monitor del Club de Exploradores, muchos niños comenzaron a darse cuenta de que yo estaba metido en el proyecto, comenzaron a hacer preguntas. Hay varias historias, ¿no? Yo creo que las más bonitas son en las que los niños mismos se inspiran, te cuentan sus historias, ¿no? Oye, me ha pasado esto, se identifican con personajes que todavía no conocen porque la serie no ha salido quizás en un momento, pero los niños ya poco a poco van viendo, van entendiendo de qué va, antes incluso de su lanzamiento. Y ya para el día que se lanzó la serie ya había muchos niños que la conocían. Entonces yo creo que eso fue algo muy bonito. El hecho desde Home Media me dijeron, y ellos también hicieron valoración con niños del entorno aquí de la iglesia, de la escuela sabática, para ver un poco qué tal lo veían, cómo les parecía a los niños. La verdad que desde el primer momento tuvimos una recepción muy, muy buena, les gustó bastante. Siempre daban sus aportes, sus cosas desde la voz infantil y es algo que la verdad que unió bastantes chavales aquí. Decían unos, yo soy este personaje, el otro decía, no, yo soy este otro. No, pero se ponían a jugar, a recrear escenas de la serie. A veces les enseñaba yo, mira, este capítulo que saldrá pronto va a tener esta escena, así sencillo, ¿no? Para tampoco contarles, destriparles la historia, ¿no? Y te consulto, me surge la curiosidad, ¿cuánto tiempo demoraste en hacer la serie pensando que era animada más el celular, la aplicación? Porque claro, normalmente hay un equipo gigante y muchas personas detrás, pero en este caso, para Clan, y ya vamos con Crown of Life, que es la que tienes ahí detrás, ¿cuánto tiempo duraste en la producción o para hacer un capítulo? ¿Cuánto dura el capítulo? ¿Cuánto te demoras en la ejecución y en el desarrollo de esta forma de predicar? Que es sumamente interesante, Eric. Sí, en Clan trabajamos por objetivos, agrupamos según muchas cosas, porque, por ejemplo, al ser una serie nueva que hacíamos aquí desde cero, una serie tridimensional, había muchas cosas que de antemano teníamos que preparar. Entonces, podríamos incluso separarlo por grupos. La preproducción de los assets, seguro que funciona igual en las producciones live action con actores reales. Tienes que conseguir todo el atrezzo, todos los props, toda la utilería. Aquí teníamos que crearla desde cero, por ordenador. Entonces ahí sí que tuve yo libertad total de poder diseñar lo que eran los entornos, el campamento, las cabañas, el autobús, como te digo, los personajes. A grandes rasgos no sabría decirte muy, muy bien cuántos meses tardamos porque fue, ya sabes, con revisiones vamos a ver qué nos gusta más esto, nos gusta menos. Lo que sí recuerdo es que el proceso de la serie nos lo llevamos con bastante rigor, siempre consultando al director de jóvenes. Del juego lo tengo más fresco. El juego sí que sé que tardamos medio año aproximadamente en la aplicación de Clan, pero la serie completa, separando como ya te digo, como trabajo bastante, también el tema del guión lo trabajó otro grupo, el tema del sonido otro grupo, mi parte, en resumidas cuentas, quizás tarde entre 2-3 años aproximadamente, por dejar una cifra.
Wow, bastante tiempo, Eric, para trabajar en este proyecto. Y ahí entonces te consulto por este videojuego sobre el Club de Conquistadores. ¿Cómo surgió la idea allí en esta experiencia y la acogida que empezaste a tener? ¿Cómo surgió la idea y el desarrollo ya de este videojuego? ¿Y cómo empezó a tener la acogida? Porque tengo entendido que también se presentó en Rumania, en Bulgaria. Bueno, cuéntanos allí. Pues mira, yo creo que este sería el juego que siempre he querido hacer desde que soy pequeño, pero que nunca me había aventurado hasta ahora. Y realmente no sabría decirte ni siquiera por qué, porque es algo que ahora que una vez que lo vemos ya terminado, decimos, madre mía, qué bonito hubiese sido yo crecer en un club de exploradores en el que tuviésemos un juego, ¿no? Y justo, si una fecha en concreto, si tuviese que decirlo, alrededor de 2023 finales, cuando eso surgió una conversación que tuve yo con mi padre, que estábamos hablando de esto mismo, que sería muy chulo hacer un videojuego inspirado en el Club de Exploradores, pero que sirva para mostrarlo a la gente que no lo conozca. Y a partir de eso trabajamos en la idea, desarrollamos lo que serían los desafíos dentro del juego, la trama, qué historias de la Biblia podríamos presentar y cómo las podríamos presentar al público. Porque el juego al final, aunque esté inspirado en el Club de Exploradores y el club mismo, se tratan temas bíblicos, las historias bíblicas, los desafíos en los que se participan, en los que se compiten, están basados cada uno en una historia. Y te quería consultar, y ya es algo mucho más personal, porque claro, en esta parte, en esta lista es más lo profesional, en el desarrollo de los videojuegos y eso, y en estos años no has tenido, digamos, alguna complicación, no sé, emocional, alguna frustración, algo negativo que hayas visto de esto y cómo tú lo enfrentas con Dios, porque claro, de pronto las pantallas te pueden llevar o sumar la cuenta de algo, sin embargo, en ese sentido, tú, no sé por qué situación de pronto pasaste allí, cómo lo superaste y seguiste adelante, porque lo que tú estabas creando o creas en este momento son plataformas para predicar de cierta forma, de una manera distinta, a públicos distintos también. Y el enemigo obviamente no le gusta eso, intenta atacarnos de diferentes formas, molestarnos de diferentes maneras. En tu caso, ¿has sentido como esa lucha, ese conflicto también, esa fricción? ¿Y cómo has podido solventar, salir victorioso, Eric? Claro, sí, al final cualquier trabajo que se haga, y más cuando son trabajos relacionados con la iglesia, con Dios, siempre tiene sus complicaciones. En concreto, el desarrollo de videojuegos tiene muchas variables y muchas están sujetas a temas de código o incluso a temas de distribución. La verdad es que sí que es un proceso arduo, como tú comentaste, este tipo de proyectos lo suelen abordar equipos a veces a partir de 20 personas. La verdad es que yo lo que tenía más miedo era la acogida que podía tener no tanto dentro de la iglesia, sino fuera, porque al final España es un país que muchas veces no acepta este tipo de culturas, ¿no? Incluso la cultura cristiana, que aquí se conoce desde hace años, últimamente no es algo que se practique mucho a nivel de jóvenes. Entonces, mi temor principal era eso, cómo se lo tomaría el público general. Por eso le dedicamos bastante tiempo a ver cómo lo presentaríamos. Esto es un club, pero es un club muy grande, es un club mundial, de todo el mundo. Entonces, ¿por qué una persona no cristiana no podría pertenecer a este club, ¿no? Es más, esto lo diseñamos con ese objetivo específico, que lo conozcan las personas que quizás nunca en su vida hayan oído hablar de esas historias. Y la verdad es que por muchas complicaciones que pudiésemos haber visto en su momento, hoy en día, bueno, y después de la última presentación que hemos tenido aquí en Pamplona, yo creo que al final es un proyecto que está gustando bastante, incluso a nivel no cristiano, es algo que ha gustado mucho. Estoy muy contento, muy agradecido a Dios por permitir que podamos continuar con este proyecto de la forma en la que estamos ahora mismo. Totalmente, o sea, Jesús en su tiempo usaba parábolas y era el lenguaje de ese tiempo. Y en este contexto, en este tiempo que estamos viviendo en Europa también, donde la vida es un poco distinta, por decirlo de alguna forma, para llegar con el mensaje de Jesús, Biblia, tal vez no se puede de una manera tan tradicional, sino hay que hacer de otros métodos, estas parábolas modernas a través de los videojuegos y esa acogida que está teniendo, donde Jesús te afirma, lo estás haciendo bien, Eric, continúa, sigamos en este camino, sigue contando historias de esta forma, porque vamos a alcanzar a más y más personas, y es el mandato que Dios nos manda, ve, predica,
a toda nación, tribu, lengua, y hay diferentes idiomas en los cuales podemos llegar con el Evangelio. Y hay un dato muy curioso en ti, y lo digo curioso porque y quiero que me puedas comentar al respecto, porque tú entregaste tu vida a Jesús mediante el bautismo el 19 de octubre del año 2024. Mencionaste, claro, de un hogar cristiano adventista, pero en el 2024 entregaste tu vida a Jesús mediante el bautismo. Me parece súper maduro esta situación, o sea, el hecho de tomar tanto tiempo para decidir por Jesús mediante el bautismo, pero sé que también hay un motivo allí también muy importante y particular en ti. Cuéntanos, ¿y cómo fue ese momento para ti, Eric? Por supuesto. Sí, justo ahora que lo mencionas, sí, es algo que llama la atención, ¿no? Una persona que desde cuna formó parte de la iglesia, ¿por qué se bautizaría ya después de mucho tiempo, ¿no? La explicación es sencilla, es porque uno de mis sueños era poder bautizarme con mis 4 abuelos presentes, y por complicaciones de viajes y todo, como ellos están en Perú, la fecha que más cuadró fue octubre de 2024. Y bueno, la hicimos aquí justo en la iglesia de Pamplona, en la iglesia adventista de Pamplona. Fue un día muy bonito, un día que no olvidaré, un día que cada vez que recuerdo, bueno, hay muchos sentimientos encontrados, ¿no? Porque al final el hecho de que esté tu familia presente, que muchas veces que no los tengo a diario, y el hecho de estar acompañado de mis amigos, de los hermanos de la iglesia, es algo muy bonito, ¿no? Al final, casi que, ya te digo, ya que soy desde pequeño adventista, podría parecer algo simbólico, ¿no? Como simplemente un momento más, ¿no? Pero sí que es algo más profundo que eso. Al final es un pacto, una alianza que haces con Dios para dedicar tu vida al servicio de Dios, de la palabra, y de compartirlo con el resto de personas. Amén, totalmente. Felicitaciones, Eric. Que Dios te siga inspirando, usando para el avance de su obra. Y bueno, te consulto finalmente hoy cómo estás y cuál es tu sueño, tu anhelo que se viene en proyección para ti, Eric, y para la obra, por supuesto, ¿dónde estás allí involucrado, inmerso? Mira, la verdad que sueños tengo muchos, ¿no? Algo que siempre he soñado desde pequeño es que aquí la iglesia, sobre todo a nivel joven en España, pues creciese. No tanto por... Sería algo muy bonito, ¿no? Que en España, que es un país con tantas personas, hubiese mucha juventud adventista. Bueno, por circunstancias ahora mismo no es tan grande, pero yo estoy seguro de que con el trabajo que se hace aquí desde jóvenes, desde la juventud, desde JAE, Juventud Adventista de España, y desde media, desde Hope Media, yo creo que es algo que al final, tarde o temprano, vamos a acabar consiguiendo. Como dice en el lema de los exploradores, de los cadetes, el mensaje de Cristo a todo el mundo en esta generación, uno de mis sueños es que podamos llegar a la mayor cantidad de personas posibles, tanto aquí en España, como te comento, hemos presentado en Rumanía, en Bulgaria, Montenegro, poder compartir el mensaje con la mayor cantidad de personas posibles, como dices tú, en el idioma que ellos hablan, ¿no? Que hoy en día es a través de la tecnología. Y mi otro sueño, bueno, a nivel particular, sería pues que la gente conozca este proyecto, conozca Crown of Life, porque bueno, es algo que yo creo que une al final, une a los exploradores de muchas partes del mundo. Un juego que ya está traducido, que las personas, los jugadores pueden entenderse a pesar de hablar distintos idiomas a través del chat que tenemos. Y la verdad es que sería muy bonito que el proyecto crezca, siga creciendo igual que está haciéndolo hasta ahora, siga teniendo la repercusión tanto a nivel interno como a nivel externo, con el mismo objetivo realmente que el sueño anterior, que la gente conozca nuestro club, nuestra iglesia, y conozca a Jesús a través de él. Amén. Que así sea, Eric. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, en la TV Nuevo Tiempo. Fue un placer escucharte, conversar contigo. Que Dios te bendiga muchísimo, que todos estos sueños se puedan hacer realidad, que Dios te siga usando, que puedas escuchar claramente la voz de Dios siempre, diciéndote qué hacer, qué camino tomar y seguir avanzando por fe. Y bueno, invitarte para que nos dejes un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando tu historia a partir de lo que el Señor te ha permitido vivir. ¿Qué les dirías para cerrar tu capítulo? Adelante, Eric. Gracias, Ángela. Sí, yo lo que le diría a cualquiera que me esté escuchando al final es cualquier sueño que tengas, cualquier idea que tengas, hazla, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos, no sabemos el tiempo que disponemos, entonces tenemos que usarlo de forma sabia. Entonces, si alguna persona me está escuchando y tiene algún sueño, algún deseo,
sobre todo relacionado con hacer el bien a otras personas o compartir el mensaje de Dios, le recomendaría que lo haga cuanto antes. Es algo que me gustaría haber escuchado a mí desde hace mucho tiempo, entonces eso, trabajemos todos por esta obra. Amén. Muchas gracias, Eric. Que Dios te bendiga mucho. Y para ti, querido amigo, querida amiga, está la invitación. No hay tiempo que perder. Si tienes ese sueño, ese anhelo, esa meta, sigue la voz de Dios. Él te está llamando a cumplir su obra, a ser parte de su misión, a involucrarte, a vivir todos integrados en la misión. Que Dios te bendiga mucho, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.